Dice: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del amor, de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar en los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, Jesús, a quien nos libra de la ira venidera. Vamos a orar, hermanos, y darle gracias a Dios. Amado Señor, una vez más nos hemos reunido con el único propósito de darte toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, Señor. Porque ese es el motivo de esta reunión, Señor. Te pido, te ruego que me ayudes. Reconozco, Señor, que mis limitaciones son grandes y necesito de ti, Señor. Mis hermanos también necesitan de ti. Que al escuchar tu palabra, Señor, no solamente la atesoremos en nuestro corazón, sino que la llevemos a la práctica. Ayúdanos, Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse, hermanos. ¿Cómo perseveró este año, hermanos? Usted mismo se tiene que contestar. Una de las cosas, amados hermanos, que hace la iglesia moderna, la iglesia, como algunos predicadores de sana doctrina le llaman, la iglesia narcisista o la iglesia ególatra o la iglesia egocéntrica, hace que en cada 31 de diciembre a las 12 de la noche, las famosas antibíblicas proclamas proféticas donde declaran, anulan, decretan, cancelan lo que quieren y lo que no quieren para tal año venidero que está entrando. En estas falsas proclamas proféticas con sus falsos pseudoapóstoles, entre sus proclamas declaran que el año de la prosperidad, que el año de la abundancia, que el año de la recompensa, que el año de la revelación, que el año del rompimiento, etcétera. Son infinidades de títulos que le ponen a sus proclamas proféticas. Mas sin embargo, amados hermanos, jamás, escuche bien, jamás tales mensajes o tales pseudoapóstoles dirán: este es el año en el cual que estamos entrando, es el año de si Dios quiere haremos esto o aquello. Jamás usted va a escuchar eso, jamás lo va a escuchar. O jamás dirán: este es el año del cual estamos entrando, es el año de las aflicciones que vienen para tu vida, para que tú crezcas. Usted jamás va a escuchar eso. Pregunta, amados hermanos, ¿usted cree que este año que viene usted no va a tener aflicciones? No me vaya a decir: yo no recibo eso, pastor. Bueno, ¿usted cree esto? El mundo moderno, amados hermanos, y la iglesia moderna en sus mensajes, si a eso se le puede llamar mensajes, la iglesia moderna no en todos lados en sus mensajes ha enseñado a cómo ser exitosos, ha enseñado a un triunfalismo. Mas sin embargo, nuestro Señor Jesucristo no dijo que cuando le siguiéramos
a Él, todos nuestros problemas se iban a acabar. Él no dijo eso. No dijo eso. Él no dijo que se acabarían las pruebas. Él no dijo eso. Amén. No dijo eso. Es más, en Juan capítulo 16, verso 33, dijo: estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Eso fue lo que dijo el Señor. Sin duda, amados hermanos, que este año que estamos por terminar, tuvimos alegría, tuvimos gozo, mas sin embargo también tuvimos aflicciones. Mas sin embargo, tal gozo y tal alegría que tuvimos en este año que pasó o que está terminando, vinieron acompañados por fuertes aflicciones, como esta iglesia local lo ha experimentado. Estaban los testimonios que estaban dando nuestros hermanos. ¿Qué viene para el próximo año, amados hermanos? No sabemos lo que venga. No sabemos lo que venga, mas sin embargo, lo que sí sabemos es que la palabra del Señor nos dice: confiad. Es decir, en lo que concierne a este año entrante, Dios seguirá, hermanos, haciendo su voluntad, y la actitud que debemos de tener en los planes que nosotros tengamos es: si Dios quiere, ya que el Señor, hermano, seguirá haciendo su voluntad en este año que viene. Pastor, ¿qué tienen que ver estos pasajes que leímos con lo que nos está diciendo acerca de las aflicciones y de que el Señor seguirá haciendo su voluntad? Bueno, estos pasajes que leímos nos expresan claramente cómo, hermano, es la vida del cristiano año tras año. Claramente nos expresan. Estos pasajes nos expresan claramente cómo es la vida de un cristiano, o cómo en la vida de un cristiano no van a estar ausentes las aflicciones en su vida. Si usted es un cristiano, amén. Amén, hermanos. Las aflicciones no van a estar ausentes en su vida y en mi vida. Así que en esa primicia estaremos desarrollando este pequeño mensaje puntualizando dos cosas. Número uno, el Señor Jesús está con nosotros. Eso nunca lo dudé. Y número dos, en la vida cristiana hay aflicciones que prueban nuestra fe. Hay aflicciones que prueban nuestra fe. Amén. Verso 1. ¿Estamos ahí, hermanos? Dice la palabra del Señor. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Lo primero que vemos, amados hermanos, en esta carta es que va dirigida a una comunidad cristiana en la ciudad de Tesalónica. En esta carta se presenta Pablo, Silvano, que es Silas, y Timoteo, que se dedicaban ellos a la plantación de iglesias. La iglesia de Tesalónica fue fundada en el segundo viaje misionero del apóstol Pablo, según Hechos capítulo 17. La ciudad de Tesalónica era una ciudad portuaria, por lo que había abundancia material y donde había mucha inmoralidad e idolatría. El apóstol Pablo, hermano, estuvo poco tiempo en esa ciudad, donde se cree que estuvo de 3 a 4 meses, y aunque estuvo poco tiempo en Tesalónica, se planta esta comunidad cristiana, se planta esta iglesia, dejando con ella un liderazgo para que la ministre. Hechos capítulo 17, si usted lo lee, usted va a mirar, amados hermanos, usted va a mirar que estuvo poco tiempo el apóstol Pablo en esa ciudad. Se cree que estuvo de 3 a 4 meses, repito, con lo cual nosotros vemos claramente que en ese poco tiempo, porque fue poco tiempo, estos plantadores plantaron esta iglesia donde dejaron, hermanos, un liderazgo para que la ministre. Hermanos, ¿qué nos enseña esto a nosotros? ¿Sabe qué? Esto nos enseña a aprovechar el tiempo. Aprovechar el tiempo. Este año que ha pasado, no sé qué tanto, amado hermano, usted aprovechó el tiempo en las cosas del Señor. Mas sin embargo, le insto, le animo
le apremio, le insto a que este año que viene aproveche el tiempo para los asuntos del Señor. Aproveche el tiempo, hermano, en este año que viene. Amén. Repito, se cree que el apóstol Pablo estuvo cerca de 3-4 meses donde aprovechó el tiempo y esta iglesia se plantó. Y repito, esto nos da una gran enseñanza a nosotros. ¿A qué? A que aprovechemos el tiempo. Y le vuelvo a repetir, amado hermano, le insto, le animo, le apremio a que aproveche su tiempo. Que si este año que pasó no aprovechó el tiempo en las cosas del Señor, que este año lo haga. Amén. Amén, hermanos. El doctor Hugues Sampasa Kanjinga, no es un trabalenguas, del Departamento de Epidemiología del Departamento de Salud Pública en Canadá, expresó en un estudio que muchos de los problemas de salud mental y distracción es por las adicciones a las redes sociales, donde la gente se pasa más de 5 a 7 horas al día, o simplemente no pueden vivir sin su teléfono inteligente, donde comemos con el teléfono, vamos al baño con el teléfono, manejamos con el teléfono, nos reunimos y nadie te mira en esa reunión ya que la persona está en el teléfono. Esa es una estadística. Si usted se enoja con eso, peléese con el doctor Hugues Sampaya Kanjinga. Es decir, la adicción a las redes sociales en este tiempo es muy notable. ¿Qué tiene que ver esto, ¿Qué tiene que ver esto, pastor, con lo que está predicando? Bueno, repito, la iglesia de Tesalónica se fundó en el segundo viaje misionero del apóstol Pablo en poco tiempo, y esto nos habla de que aprovechó el tiempo. Hermanos, hay que aprovechar el tiempo. Amén. Aprovechar el tiempo. Ya que esas estadísticas son reales. Aunque yo sé que usted no va al baño con el teléfono, yo sé que usted no come con el teléfono, yo sé que usted no está hablando cuando habla con otro hermano y está yo sé que usted no lo hace. Aprovechemos el tiempo. ¿No se ha preguntado cómo aprovechó el tiempo y las cosas del Señor en este año pasado, hermano? O en este año que está pasando. Ahora, ¿cómo lo va a hacer este año que viene? Estaban muy serios todos. Una vez que el apóstol Pablo, amados hermanos, deja esta iglesia plantada, que se cree que la fundó en poco tiempo, donde él aprovechó el tiempo, después manda a Timoteo para saber cómo están los hermanos, y en respuesta de la noticia que trae Timoteo, el apóstol Pablo le manda esta carta. Los problemas que afrontaba esta iglesia de Tesalónica, número 1, era: algunos hermanos en Cristo habían muerto físicamente y se preguntaba qué había pasado con ellos. Aparte de que había tristeza en ellos. Y número 2, aunque los falsos maestros decían que el Señor ya había venido, o había algunos falsos maestros que decían que el Señor ya había venido, ya que la iglesia de Tesalónica estaba en persecución, el apóstol Pablo aborda temas escatológicos, y esas son las razones más importantes del por qué el apóstol Pablo les escribe esta carta a los tesalonicenses desde Corintio, o estando en Corintio. Dice el verso 1: Pablo, Silvano y Timoteo, la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. ¿Qué sigue diciendo, hermanos? Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pregunta, hermanos, ¿qué pide Pablo que los tesalonicenses tengan de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo en medio de la persecución que estaba viviendo la iglesia y en medio de la tristeza, ya que algunos hermanos en Cristo habían partido? ¿Qué pide él? Él pide gracia y paz. Gracia y paz.
El estar aquí, amados hermanos, nosotros, eso nos demuestra que el Señor nos ha dado de su gracia. Y el saber que nuestros hermanos que partieron en santificación de esta iglesia local, hermanos, eso a nosotros nos debiera de dar paz. Pablo en oración pide que la iglesia tenga la gracia de Dios. Pablo en oración pide que la iglesia tenga paz en medio de la persecución que están viviendo. Amados hermanos, le quiero hacer una pregunta. ¿Quién puede vivir sin la gracia de Dios? ¿Quién puede vivir sin la gracia de Dios? Despertamos cada mañana nosotros por la gracia de Dios. Respiramos por la gracia de Dios. Caminamos, comemos, hacemos todo lo que hacemos por la gracia de Dios. La gracia es un regalo. ¿Qué merecíamos? Merecíamos la ira, pero el Señor nos dio de su gracia. Pablo en Romanos capítulo 5, verso 2 dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. Estamos aquí por su gracia. Y hemos llegado, hermanos, hasta este año por su gracia. Todavía faltan algunos minutos, por su gracia. ¿Qué más pide el apóstol Pablo? Pide paz. Es decir, paz con Dios, paz de Dios. La palabra del Señor, amados hermanos, dice que la justicia de Dios era ira, mas sin embargo, tenemos paz ya que fuimos justificados por su gracia. El apóstol Pablo, hermano, en medio de una persecución, está pidiendo al Señor, está pidiendo al Padre y a nuestro Señor Jesucristo que la iglesia tenga gracia y paz. Usted y yo necesitamos la gracia de Dios. Amén. Ahora, una vez que el apóstol Pablo se presenta con sus colaboradores y ora para que esta iglesia tenga gracia y paz, el apóstol Pablo, hermano, en el versículo 2, ¿lo tiene? Se siente agradecido. Se siente agradecido. Dice el verso 2. Nuestro hermano William habló del agradecimiento, ¿verdad? Damos, ¿qué, hermanos? Siempre. ¿Cuándo? Siempre. Damos siempre gracias a Dios. Mira lo que dice Pablo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. ¿Qué está haciendo Pablo? Está dando gracias y está orando, está intercediendo. ¿Qué vemos aquí, hermanos? Vemos que el apóstol Pablo era un hombre agradecido y daba gracias a Dios por la vida de la iglesia. Pregunta, hermanos, ¿cuántos de nosotros oramos diciendo, Señor, gracias, Señor, por la iglesia donde tú me pusiste? Porque yo sé que aquí hay hermanos que se congregan en otros lados, amén. ¿O cuántos de nosotros hemos orado agradeciéndole al Señor por los ancianos, por su pastor de la iglesia donde usted se congrega, o por el pastor local, por su esposa, los que están casados, por su esposa, las que están casadas, por sus hijos, por sus hermanos en Cristo, por este año que está pasando, por este año que viene? Hermano, ser agradecidos es un llamado que el Señor nos hace. ¿Qué vemos aquí, amados hermanos? Vemos que el apóstol Pablo está dando gracias a Dios, no porque Dios haría algo, sino por lo que hizo en la vida de esta iglesia. El apóstol Pablo está dando gracias a Dios, recordando las evidencias que trajo el evangelio en la vida de los tesalonicenses. Amén. De vez en cuando tenemos que orar, hermano, de esa manera. Señor, gracias te doy por este hermano, por esta hermana. La oración no se trata nada más de pedir nosotros, sino también de ser agradecidos y decirle, Señor, te damos gracias. ¿Qué más vemos en este pasaje, hermano? Verso 2. Vemos la vida de oración que tenía el apóstol Pablo. Hermano, ¿cómo está tu vida de oración? ¿Cómo está nuestra vida de oración?
Amén. ¿Cómo se encuentra tu vida de oración? Verso 3. ¿Estamos ahí? Mira las evidencias por lo cual el apóstol Pablo daba gracia. Dice: acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro, ¿de qué, hermanos? De la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Pregunta: ¿qué evidencias tenía esta iglesia? Número 1, esperanza. Número 2, fe. Número 3, amor. Y número 4, constancia. Hermanos, Pablo se acordaba de la fe de los tesalonicenses cuando oraba. Pablo se acordaba del amor de los tesalonicenses. Pablo se acordaba del trabajo de los tesalonicenses. Pablo se acordaba de la esperanza que tenían los tesalonicenses. Pablo se acordaba de la constancia que tenían los tesalonicenses. Como dice arriba en su Biblia como título, en el verso 2, el ejemplo de los tesalonicenses. Se acordaba de todo eso. Pregunta: si a ti te viniera a la mente el nombre de algún hermano, ¿de qué te acordarías de él? Así. ¿De qué te acordarías de él? Porque Pablo se está acordando aquí de qué? Del amor, ágape, de la confianza, de la constancia, de la constancia. Pregunta, hermano, si a ti te viniera a la mente el nombre de algún hermano, de la inconstancia o de el desánimo que en ocasiones este creyente pasa en todo tiempo. Amados hermanos, pedimos a Dios, rogamos a Dios, clamamos a Dios que este año venidero seamos más constantes en el Señor, pase lo que pase. Esa es nuestra oración, porque el día de mañana no sabemos qué va a pasar, hermano. El Señor nos ha dado grandes lecciones en esta iglesia local, que todos nosotros, hermanos, deberíamos estar fervientes en las cosas del Señor. Y pedimos a Dios, rogamos a Dios, clamamos.